Tutulo Kerem y Ande casi lo pierden todo. El drama turco que te hará llorar. Giu superíndice 3n. Hola, amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo espectacular, lleno de cafú copyright turco y dramas intensos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a todos nos toca el corazón superíndice 3n, esas parejas en las series turcas que N a punto de tirar la toalla, que sienten que todo perdido, que el final es inevitable, pero que, contra todo pronu superíndice 3 éstico, encuentran la fuerza para seguir luchando por su amor. Rense porque vamos a necesitar más menos vuelos. Y no solo un par, Kizu, una caja entera. Porque el drama turco, amigos muos, no escatima en emociones. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por AQU, o si eres de los que disfruta de mis vídeos pero aún no se ha suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón superíndice 3n de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis superíndice 3 vídeos sobre series turcas, y a su formaru, parte de esta hermosa comunidad. Juntos exploraremos los recovecos del amor, el desamor, la venganza y por supuesto, los paisajes impresionantes que nos ofrece Turquía. Ahora empecemos. Hoy vamos a hablar de algunas series donde la desesperación superíndice 3n, la duda y la posibilidad de perderlo todo acechan a nuestras parejas favoritas, pero donde también copyright N la esperanza y el amor verdadero brillan con mood, fuerza que nunca. Analizaremos los ingredientes que hacen que estas historias nos enganchen tanto, desde las tramas intrincadas hasta las actuaciones magníficas de los actores. La primera serie de la que quiero hablarles es, sin duda, una de las queridas y comentadas de los últimos aún más menos Senu con diéresis al capm. Esta serie del Geu copyright Nero comedia romántica, nos presentó superíndice 3 a Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel, interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ respectivamente. Un dúo que hizo vibrar la pantalla y conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La trama, en esencia, gira en torno a Eda, una joven florista que más menos a con estudiar arquitectura en Italia, pero sus becas son canceladas por la empresa de Serkan Bolat. Obligada por las circunstancias, acepta un trato con Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses para ayudarlo a recuperar a su exnovia. Lo que ninguno de los dos espera es que esa farsa se convierta en algo mucho real. El clásico odio al amor, pero elevado a la ENU copyright sima potencia turca. Pero por QU copyright, Senu con diéresis al capm, encaja en nuestro tema de hoy. Porque la relación superíndice 3n entre Serkan y Eda plagada de obstáculos, malentendidos y momentos en los que parece que todo perdido. Desde los contratos absurdos hasta las diferencias de carácter, pasando por los traumas del pasado de Serkan y las intenciones ocultas de varios personajes secundarios, esta pareja tuvo que superar montones de dificultades. Parecua que el universo entero conspiraba para mantenerlos separados. Hubo un momento crucial en la serie, después copyright de que Serkan recuperara la memoria, donde él no recordaba su amor por Eda. Imagunense ese dolor, Eda luchando por reconquistar a un hombre que ya no la recuerda, mientras él, atormentado por la duda y el miedo, se alejaba cada vez más. Fue una etapa muy dura para los fans, que sufrimos con cada grima de Eda y con la frialdad de Serkan. Parecua que todo el amor que habían construido se desmoronaba ante nuestros ojos, y que la posibilidad de un final feliz era cada vez más remota. Fue él quien estuvo a punto de tirar la toalla, sintiendo que no era capaz de dar a Eda lo que se merecua, que su pasado y sus traumas lo perseguirían por siempre. El famoso Serkan Bolat se mostraba vulnerable e inseguro y asustado de amar. Pero ella, con su amor incondicional y su fe inquebrantable, lo frenó superíndice 3, lo abrazó superíndice 3 y le demostró superíndice 3 que juntos podían superar cualquier obstáculo. Eda se convirtió superíndice 3 en su roca, su ancla, la luz que lo guiaba en la oscuridad. Profundicemos un poco en este arco argumental. La amnesia de Serkan no fue solo un recurso narrativo para generar drama, sino una metáfora de las dificultades que enfrentamos al lidiar con el pasado y construir relaciones duraderas. Olvidar a Eda implicaba olvidar una parte fundamental de su mismo, la que le permitió conectar con sus emociones y disfrutar de la vida. Eda, por su parte, debió superíndice 3 enfrentarse al desafío de volver a enamorar a un hombre que en esencia, era el mismo pero a la vez completamente diferente.
Su perseverancia y su amor incondicional fueron la clave para romper el muro que se había levantado entre ellos. Un dato interesante sobre Senú Condieres y Salcapm es la química innegable entre Ande Eru Párrafo y Kerem Bursin. Esa química traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una relación superíndice 3 en real, lo que hizo que la serie fuera a un mood especial para los fans. La complicidad, las miradas, las sonrisas, todo parecua genuino. Los fans son más menos aban con una boda en la vida real. Aunque su relación superíndice 3 en terminus superíndice 3, el legado de Senú Condieres y Salcapm como una de las comedias románticas turcas exitosas de todos los tiempos, y como una historia de amor que superó superíndice 3 todas las adversidades, perdura hasta el día de hoy. La serie catapultó superíndice 3 a ambos actores a la fama internacional, convirtió copyright-dolos en iconos de la televisión superíndice 3 en turca. Ahora, cambiemos de geu copyright nero y vayamos a una serie un poco dramática, Karasevda. Esta serie, protagonizada por Burak Uzu Párrafo y Bit y Neslihan Atagul, nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Aquí ya no hablamos de contratos absurdos y malentendidos, sino de tragedias, venganza y un amor que desafió las barreras sociales. Kemal es un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería, mientras que Nihan pertenece a una familia adinerada y con influencias. A pesar de las diferencias sociales, su amor florece con fuerza, pero su felicidad se ve truncada cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesionado con ella. Aquí tenemos al villano por excelencia, el antagonista que hará lo imposible para separar a la pareja. Kemal, destrozado por la traición superíndice 3N de Nihan, decide abandonar Estambul y trabajar en una mina de carbón superíndice 3N. Aún más menos os después copyright S, regresa a la ciudad convertido en un exitoso hombre de negocios, sediento de venganza contra Emir y dispuesto a recuperar el amor de Nihan. El clásico regreso del copyright Roe con sed de venganza y un corazón superíndice 3N roto. Karasevda es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. La trama es llena de giros inesperados, secretos oscuros y personajes complejos. Cada capítulo es una montaña más menos rusa de emociones. ¿Pero por qué copyright la incluyo en este vídeo? Porque Kemal y Nihan enfrentan obstáculos insuperables para estar juntos. El matrimonio forzado de Nihan con Emir, la venganza de Kemal, las maquinaciones de Emir para mantenerlos separados, todo conspira para destruir su amor. Su amor es un campo de batalla constante. Hubo momentos en los que tanto Kemal como Nihan sintieron que no tenía sentido seguir luchando, que su amor estaba condenado al fracaso, que el destino los había separado para siempre. La desesperación superíndice 3 en los invadua, la tristeza los consumua, y la idea de renunciar a su amor se volvía cada vez tentadora. Sin embargo, la fuerza de su amor, la promesa que se hicieron de estar juntos para siempre, los impulsaba a seguir adelante, a pesar de todo. Su amor era un faro en la oscuridad, una promesa que les daba fuerzas para seguir adelante. Lo que hace a Karasevda tan especial es la intensidad de las emociones. El amor de Kemal y Nihan es un amor puro e incondicional, capaz de superar cualquier obstáculo. Pero también copyright N es un amor doloroso, marcado por el sacrificio, la copyright vida y la imposibilidad. La serie te hace reflexionar sobre el poder del amor, pero también copyright N sobre los límites que impone la sociedad y el destino. El final de Karasevda es sin duda uno de los mundos impactantes y conmovedores de la televisión superíndice 3N turca. Prepáralos pa' más menos vuelos, porque los vas a necesitar. Otra serie que quiero mencionar, y que también copyright N juega con el tema de la desesperación superíndice 3N y la lucha por el amor, es Sefirin Kazeta. Esta serie, protagonizada por Neslihan Atagul y Engin Akyurek, nos cuenta la historia de Nare y Sankar, dos superíndice 3 venes enamorados que más menos han con un futuro juntos. Aquí nos encontramos con un amor marcado por un trauma del pasado, secretos familiares y una lucha por la verdad. Sankar es un joven campesino, hijo de un hombre humilde, mientras que Nare es la hija del embajador turco en Montenegro. A pesar de las diferencias sociales y culturales, su amor florece con intensidad, pero su felicidad se ve truncada por una noche trágica que cambia sus vidas para siempre. Una noche que marcará el destino de ambos para siempre. Nare desaparece misteriosamente, dejando a Sankar destrozado y convencido de que ella lo ha abandonado.
Aún más menos os despú copyright S. Nare regresa a la vida de Shankar con una hija en brazos, dispuesta a revelar la verdad sobre lo que sucedió superíndice 3 aquella noche fatídica. El regreso de Nare desatar una tormenta de emociones y secretos que pondrú a prueba el amor de Shankar. Sephirin KZ es una serie llena de drama, intriga y secretos del pasado. La trama explora temas como la traición superíndice 3N, el perdu superíndice 3N y las segundas oportunidades. ¿Pero por qué copyright la incluyo en este vídeo? Porque Nare y Shankar enfrentan un trauma muy fuerte que los separa durante aún más menos os. Las mentiras, los malentendidos y la desconfianza los alejan el uno del otro, y la posibilidad de recuperar su amor parece imposible. La herida es profunda y las cicatrices tardaru rene en sanar. La serie muestra el dolor y la desesperación superíndice 3N de ambos personajes, su lucha por superar el pasado y reconstruir sus vidas. Hubo momentos en los que Nare sintió superíndice 3 que Shankar nunca podrá perdonarla, que su relación superíndice 3N estaba condenada al fracaso. También copyright N hubo momentos en los que Shankar dudó superíndice 3 del amor de Nare, sintiendo que ha sido engau más menosado y traicionado. La confianza, la base de toda relación superíndice 3N, se ha roto en 1000 pedazos. La trama se complica aún más con la aparición superíndice 3N de nuevos personajes que intentan separarlos y aprovecharse de su vulnerabilidad. La serie te mantiene en vilo, pregunto dote si Nare y Shankar serú N capaces de superar sus heridas y encontrar la felicidad juntos. Lo que hace a Sephirin KZ tan atractiva es la profundidad de sus personajes y la complejidad de sus relaciones. La serie te invita a reflexionar sobre el impacto del trauma en el amor, sobre la importancia del perdu superíndice 3N y la reconciliación superíndice 3N, y sobre la posibilidad de construir un futuro mejor a pesar de las adversidades. Aunque Neslihan Atagul tuvo que abandonar la serie por problemas de salud, su interpretación superíndice 3N de Nare fue memorable y dejó superíndice 3 una huella imborrable en los fans. Su salida fue un duro golpe para la serie, pero la historia continuó superíndice 3 explorando los temas centrales con la misma intensidad. Podríamos hablar de muchas series turcas que exploran este tema, como Kiral Kaik, donde la protagonista debe tomar una decisión superíndice 3N que cambiar su vida para siempre, con Dieres y Sukur. Un drama familiar lleno de acción superíndice 3N y un amor que lucha por sobrevivir en un entorno peligroso, o AIC 101, una historia juvenil sobre el amor y la amistad en medio de la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre las dificultades del amor y la importancia de luchar por lo que uno cree. Pero el tiempo se nos agota. En resumen, hemos visto CU superíndice 3 Moen Senu con Dieres y Salkam, Karasebda, y Sephirin KZ, las parejas protagonistas se enfrentan a obstáculos que ponen a prueba su amor hasta el límite. Hemos visto CU superíndice 3 Mo la desesperación superíndice 3N, la duda y la posibilidad de perderlo todo acechan a su alrededor, pero también copyright N hemos visto CU superíndice 3 Mo la esperanza. La fe y el amor verdadero brillan con ese fuerza que nunca, permitió copyright dole superar cualquier adversidad. Estas series nos demuestran que el amor verdadero no es fácil, pero que vale la pena luchar por él. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. ¿Qué copyright les parecieron las series que menciono copyright? ¿Conocen alguna de ellas? ¿Hay alguna otra serie turca que creen que encaja en este tema? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y si han visto alguna de estas series, CU copyright NMCU, dele fue el momento que se les hizo llorar. Y antes de despedirme quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Recuerden darle like si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas, y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, nunca pierdan la esperanza en el amor.